alabando y dando gracias a nuestro Señor por darnos la vida, por darnos la salud, darnos esta oportunidad de estar aquí en su casa, en medio de su presencia, juntos como familia de Dios que somos. Así que vamos al Señor en oración, pidiendo a Dios que Él nos bendiga. En este momento, Señor, en reverencia ante tu santa presencia, nuestros rostros, Señor, se inclinan ante ti en adoración y alabanza, porque va a comenzar, Señor, este culto a tu persona, este tiempo santo, este tiempo que separamos y consagramos para la contemplación de tu persona y también para el estudio de tu palabra, para poder estar ante ti y deleitarnos, Señor, unos a otros, Padre Santo, como familia que somos en ti. Suplicamos en este momento que queremos abrir las Escrituras, Señor, sabiendo que es tu revelación, sabiendo que en ellas, Señor, se encuentra tu verdad, tus misterios, que tu Espíritu Santo nos ayude a medida que vamos avanzando, Señor, en el estudio de Hechos. Nos sigas, Señor, mostrando tu voluntad y nos sigas enseñando. Glorifícate, Padre, porque queremos conocerte a medida que te revelas en las páginas de tu libro. Y bendice esta clase como cada clase que se está teniendo en esta mañana. Padre, mira todas las familias, Señor, que están en este momento dirigiéndose al templo, traerles con bien. Pero yo elevo a ti gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que están a tiempo, Padre, para juntos invocarte y juntos, Señor, recibir de ti todo lo que tú tienes preparado para nosotros en este día. Bendícenos en Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Hechos capítulo 18, el versículo 5, Hechos 18, el versículo 5. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer todos juntos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que sabemos que, según el versículo 1, dice que después de estas cosas, ya que cuando la Biblia habla así, después de estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Todos los que estuvimos presentes el domingo pasado, a lo sucedido en Atenas. Atenas pudiéramos calificarla como la ciudad de la idolatría, pero vamos a ver ahora a Corintio como la ciudad inmoral. O sea, si vamos a darle un calificativo a esta ciudad, es la ciudad inmoral. Pero lo importante de la clase de hoy es resaltar cómo Dios está obrando en estas dos ciudades. A pesar de la idolatría, a pesar de la inmoralidad, Dios es misericordioso, Dios es paciente, así como la tuvo con nosotros. Dios tiene misericordia de estos lugares y allí Él envía la palabra de Dios. Por eso es que hemos escogido este versículo 5, donde dice que Pablo estaba entregado por entero a predicar a Jesucristo y a testificarle a los judíos que Él era el Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad de Corintio. Era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. ¿Okay? Está situada en un istmo, o sea, entre dos mares, el mar Egeo y el mar Adriático. Por tanto, era una ciudad portuaria, muy comercial, o sea, un centro muy rico para el comercio. Inclusive tenía dos puertos.
¿Cuál era la otra ciudad que estudiamos que vimos dos puertos? A ver si se recuerdan. Perdón, otra ciudad no, otro país. Que vimos que tenía dos puertos. Chipre, exactamente, Chipre. ¿Okay? Ahora, estaba el puerto llamado Lequeo. Y el puerto Lequeo se comercializaba con Italia. O sea que si vamos a poner así un mapa de lo que es Europa y Asia Menor, y ustedes saben que Italia es como esa forma de bota, que sale así de partiendo, tiene una forma de una bota. Estaba aquí Corintio, entonces tenía el puerto que comerciaba con Italia, que se llamaba Lequeo, y estaba el otro puerto que se llamaba Cencreas, que era para comercializar con el área de Asia. Así que podemos notar que Corintio estaba geográficamente muy bien localizada y por eso que era una ciudad muy rica en el comercio. La población era mixta, casi siempre recordemos que estas ciudades con este comercio es equivalente a ¿qué? Trabajo, mucho trabajo, y eso atrae a las personas, por eso estas ciudades se vuelven cosmopolitas, pero en aquel entonces estaba compuesta de griegos, romanos y orientales. Pero habían peculiaridades en aquella ciudad que la identificaban. Una de ellas era el teatro al aire libre. Tenía una capacidad para 20,000 personas, un teatro al aire libre. Ya eso ya no se ve, pero yo recuerdo en los años 80, cuando yo llegué a este país y estábamos allá viviendo en Oklahoma, que todavía existían los teatros al aire libre, pero uno iba en los autos. O sea, estaba la pantalla inmensa, los drive-in, estaban la pantalla inmensa, tú ibas con su carro, te llevaba su propia comida o vendían allí, y allí usted veía la película al aire libre. Yo no soy ignorante si todavía están en funciones estos cines así al aire libre. Puede ser que en estos lugares del centro del país todavía. En Cherokee hay uno así. En Cherokee. En Smoky Mountain. Ajá. Nosotros fuimos hace unos años allá y ellos tienen Todavía teatro tienen. al aire libre. Ajá. Es como tipo harina. Ajá. Así, Sí. donde uno se sienta arriba y abajo es el programa. Sí. Pero al aire libre estás ahí bajo las estrellas. Ok. Pero yo me estoy refiriendo a los cines. A los cines al aire libre, a los drive-in de los carros. A ver, David. Yo estoy pensando en la época de esta gente. Ajá. Había uno por el Shell Factory. Y no se sabe si está en función todavía, ¿no? Ya no funciona. Yo sé que estos lugares eran propensos a que se armaran problemas, por eso yo creo que lo han descontinuado. Bueno, una de las cosas peculiares de Corintio es tener un teatro al aire libre. Ahora, para la capacidad de 20,000 personas es bastante grande. ¿Okay? También en Corintio se jugaban juegos atléticos y habían templos para todos los dioses, pero el más famoso era el templo dedicado a Venus Afrodita. Y dice que este templo tenía 1,000 prostitutas. No una, pero 1,000 prostitutas. Fíjense, era tanta la inmoralidad de esta ciudad, por eso yo le digo que esta ciudad se puede calificar como una ciudad inmoral. Por ejemplo, si fuéramos a darle un calificativo a las diferentes ciudades en este momento, ¿qué calificativo le diéramos a la ciudad de Cape Coral? ¿Eh? Cake in coma. Ok. Okay. Bueno, la ciudad de Corintio era una ciudad inmoral. Su nombre en griego es Korintiasomai. Ahí se los puse ahí como se escribe, y en español es
Corintizar literalmente significa fornicar. Cuando se decía hacer el corinto, era fornicar. Así que si alguien viene y les dice vamos a corintiar, no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Okay, no. ¿Eh? Sí, señor. No. Okay. Y aparte de eso, había muchas tabernas. Así que 1000 prostitutas con este tipo de nombre, Corintio, era bien conocida por muchos vicios. Es una ciudad completamente inmoral, como nosotros conocemos que hay ciudades que hoy existen, los cuales tenemos que tener en cuenta muchas veces. Yo sé que son atractivas para muchas personas por la cantidad de empleo, por esto, por lo otro, hermanos. Vegas, Los Ángeles, Miami, Cayo Hueso, pero nosotros tenemos que recordar que San Francisco, que Dios va a traer sus juicios a estas naciones en particular. Un ejemplo de esto tenemos en el caso de Sodoma y Gomorra, cómo Dios particularmente lidió con esta ciudad en específico. Y muchas veces los cristianos que se encuentran metidos en medio de estas ciudades, yo no digo que tengan que salir todos de allí, pero puede ser que tengan que sufrir consecuencias del juicio de Dios sobre estas ciudades en particulares. ¿Okay? Hermano David. Hace 3 años, inicial. Ajá. Un lugar que eso es terrible, las cosas que se hacen ahí, es como Dios mandó su castigo. Hermano Roberto. Aquí hay una parte en Estados Unidos, como donde entró el ciclón, como ciclón New Orleans. Sí. Ahí lanzan puñales Sí. para excitar al sexo a la gente. Es otro lugar que hay mucha corrupción, Ese es uno de los ejemplos de lo que yo le estoy diciendo. Es que aunque Dios tiene un juicio general para todo el mundo y para la humanidad, también Dios ejerce juicios específicos con esta ciudad. Así que yo me quedo en la ciudad de Coma. A ver. Me acuerdo cuando eso del liberalismo y las playas del nudismo y el amor libre, que comenzó por Italia. Y ahí Ok. después se esparció por el mundo. Bueno, esa es la ciudad que tenemos a Pablo dentro de ella, predicando el Evangelio, dice, tenazmente. Y como lo que queremos es resaltar, hermano, el hecho de que Dios tiene juicio con estas ciudades, pero también ejerce su misericordia y su paciencia, porque Él tiene pueblo en medio de estas ciudades. Es más, si estas ciudades no han visto la rudez de la ira de Dios, es porque todavía hay pueblo de Él en estas ciudades. Pero cuando el pueblo del Señor sea levantado, la iglesia sea arrebatada de este mundo, ahí pudiéramos decir, ay. Aunque sea que haya uno. Sí. Okay. Otra de las cosas que vamos en la clase es que aquí donde se ve el encuentro que Pablo tiene con un matrimonio que le fue de mucha ayuda en su ministerio, que fue Aquila y Priscila. Dice el versículo 2, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Que este es el encuentro con este matrimonio que resultó ser muy valioso en la obra del Señor, tremendos colaboradores de Pablo en su ministerio. Dice el versículo que Aquila era natural del Ponto. El Ponto viene a ser un distrito marítimo en el noroeste de Asia Menor, o sea, lo que era el Mar Negro, junto con Bitinia, y formaban una provincia romana. Según Primera de Pedro 1:1, muchos judíos estaban dispersados por el Ponto. O sea, si buscan ese versículo, Primera de Pedro 1:1, ¿alguien lo lee, por favor? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto,
Asia y Okay. Es uno de los detalles de las clases de escuela dominical, es ver estos datos bíblicos que a parecer son insignificantes, pero cuando usted se encuentra leyendo las cartas de Pedro y se encuentra cómo comienza este versículo, sabe cuáles son los destinatarios de esta carta de Pedro. Se lo enviaba a los creyentes que estaban en esta zona de Ponto, y el versículo dice los lugares que componían esta provincia romana: Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, toda esta parte de donde estaba el noroeste de Asia era lo que era considerado el Ponto, y muchos judíos estaban dispersos allí. Ahora, vemos allí que este matrimonio fue expulsado de Roma por un edicto de Claudio contra los judíos. Este edicto ocurrió por el año 49 o 50 después de Cristo. ¿Okay? ¿Por qué? Hemos podido notar cómo los judíos perseguían a los cristianos, pero no era la que los perseguían así nomás, les hacían alborotos. ¿Cuántos alborotos no hemos estudiado nosotros provocados por los judíos contra los cristianos? Bueno, a esto no le gustaba al Imperio Romano. Estos alborotos que amaban los judíos, ellos lo encontraban peligroso para lo que era la paz del imperio, y por eso es que los judíos eran expulsados, y en ese tiempo los expulsaron de Italia a los judíos por estarle provocando problemas a los cristianos. Quiere decir que Aquila y Priscila no solamente sufren esta persecución por ser judíos, pero también por ser cristianos. Primero, por ser cristianos reciben la oposición de los judíos, y luego por ser judíos la del gobierno. Entonces tienen que salir de Italia y llegan allí a Corintio, y fue donde se encontraron con Pablo. Ahora dice el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ambos se pusieron a trabajar, o sea, Aquila y Pablo se pusieron a trabajar. Vemos aquí que tenían el mismo oficio. ¿Por qué? Porque era una costumbre de los padres judíos enseñarles un oficio a sus hijos. O sea, no solamente que se educaran, que tuvieran una profesión, pero que junto con la profesión pudieran ejercer un oficio. Y vemos lo valioso que es eso, porque usted no sabe en el momento que usted va a tener que echar mano a ese oficio. Cuando las situaciones se pongan difíciles y usted no pueda ejercer su profesión en lo que usted se ha estudiado, por lo menos usted sabe algo, usted está entrenado en algo práctico que pueda servirle. El hacer tiendas era muy práctico y muy necesario en aquel entonces. Eran unas tiendas de lona que se hacían, y principalmente una de las industrias más importantes de lona estaba en Tarso, que era el lugar donde nació Pablo. Y las tiendas las usaban los nómadas. Todavía hay gente nómada en el mundo viviendo en tiendas. Los nómadas, los pastores usaban tiendas, los soldados y también los judíos en sus fiestas para la preparación para el tabernáculo. Quiere decir que era una industria bastante amplia y se pusieron a trabajar en este oficio. Nos enseña que aunque Pablo era un hombre muy culto, no tenía en menos su oficio de fabricar tiendas. O sea que hay personas que piensan que hacer este tipo de oficio va a rebajar su personalidad o va, como dice, van a declinar. Pero lo importante de aquí, hermano, es trabajar y ganar el sustento diario. Eso es lo importante. Y ningún trabajo yo debo de sentir que es una deshonra. Mas, sin embargo, hay personas que así lo ven. Hay personas que piensan de que han estudiado, tienen un cierto nivel de educación, que no pueden coger un mapa y limpiar un piso. Y prefieren, como dice, sancochar una piedra en una olla de presión antes de coger un trapo y limpiar un baño y un toilet. Por el orgullo. Pero aquí Pablo nos está enseñando que él era un hombre muy culto.
Mas sin embargo, cuando él tuvo necesidad, él hizo así, se remangó las mangas y a trabajar se ha dicho, en lo que él sabía en hacer un oficio. ¿Okay? ¿Qué ustedes creen acerca de eso? No. La vergüenza está en robar. Robar sí es una vergüenza. O vivir de parásito. Muy bien. A ver, hermano. Que usted habla de profesionales, pero yo tengo la experiencia con dos compañeros de mi hijo de la escuela, que cuando mi hijo tenía 3 trabajos le decían, pero ¿por qué no nos da uno? Y cuando mi hijo lo llamó le dijo, ay no, dice, yo no voy a trabajar a la tarde. Ah, no, yo no voy a trabajar al restaurante entonces. Si son la gente que cuando llegan y dicen, es verdad que aquí no están buscando a nadie. No, es cierto. ¿Okay? Así, ¿para qué vas a ir si no hay trabajo? Como si el trabajo te viniera a tocar a las puertas. Okay, lo importante que nosotros nos está enseñando Pablo aquí, hermano, nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Hay que darle gracias a Dios si hemos podido alcanzar un nivel educativo bien alto. Pero usted nunca sabe si usted no va a poder ejercer en ese nivel educativo. Mira, nosotros tenemos la experiencia de nuestro país, donde hay tantos y tantos cubanos profesionales que, como dice, se quemaron las cejas en sus países, han llegado aquí y no han podido ejercer su profesión y han tenido que trabajar en oficios. ¿Por qué? Para poder comer. Trabajar no es una vergüenza. Vergüenza es, como decía nuestra hermana Gladys, robar o vivir de parásito de otro. Eso sí. Bueno, Pablo nos está enseñando aquí lo práctico que fue el aprender un oficio. A nosotros los padres debe de abrir nuestros ojos también, a que debemos de preparar a nuestros hijos lo mejor posible para ellos después poder subsistir en el mundo en que vivimos. Ahora, el versículo siguiente, versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, él se pasaba trabajando durante la semana, el día sábado, el día de reposo, iba para allá, para las sinagogas, y allí él se ponía, como leímos ya en el versículo 5, a predicar a los judíos de que Jesús era el Cristo. Me llama la atención la palabra persuadir. Quiere decir, no darse por vencido. No da ya por hecho negligentemente los resultados negativos, sino que él insistía y él persuadía. Esa es la manera, hermano, que nosotros, sin ahogar a una persona, ¿okay?, debemos de predicar la palabra de Dios insistentemente, pequeñas frases, continuamente. No darlo por vencido. Muchas veces nosotros ya hoy decimos que nuestros hijos ya están perdidos, ya están condenados, que no tienen remedio, entonces nosotros mismos estamos ya tirando por tierra los resultados, en vez de persuadir, en vez de insistir, en vez de dejar esto a las manos de Dios. O sea, no tenemos por qué ya abandonar nuestra tarea y no insistir en ellos. Pablo persistía, o sea, no fue que fue un sábado, lo rechazaron y ya no volvió más, sino que él iba todos los sábados y los iba persuadiendo poco a poco acerca de la palabra de Dios. Dice, ya vimos que el versículo 5, que Silas y Timoteo vienen de Macedonia, los habían dejado allá, se encontraron a Pablo predicando por doquier el evangelio. Ahora, la compañía de estos hombres servía de fortaleza y de ánimo para Pablo. Él llegó solo, se encuentra con Aquila y con Priscila, que ya eran cristianos. O sea, no conocemos el trasfondo de cómo Aquila y Priscila llegaron a conocer a Cristo, mas sin embargo ya vemos que son judíos convertidos por otros medios, o sea que podemos abrir nuestros ojos a la dimensión de cómo el evangelio se estaba propagando en esos tiempos a través de miles de cristianos. Lo que pasa es que nosotros nada más que tenemos el enfoque de lo que hicieron algunos de los
siervos del Señor, pero la dimensión del Evangelio era increíble. Entonces, Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, fue un alivio para ellos, no solamente tener compañeros en la fe, pero también en oficio. Pero ahora llegan Silas y Timoteo, y eso anima y fortalece a Pablo en su ministerio, lo que nos deja saber que debemos de apreciar el trabajo en conjunto, cómo nos animamos unos a otros a trabajar y servir para el Señor. Es por eso que cuando nosotros salimos los martes, salimos en pequeños grupos, sean de 2, sean de 3 personas, porque encontramos esa fortaleza y ese ánimo que da la compañía de los hermanos. No, a veces no todos hablan, casi siempre hay un hermano que es el que como dice, toma la batuta y habla y es el que guía y dirige, pero no es que los demás no estén haciendo nada, los demás están allí también sirviendo al Señor, sirviendo de compañía, de ánimo a esos hermanos que sí tienen la habilidad dada por Dios de evangelismo o la facilidad de palabras. Se me enseña a mí que muchas veces yo digo, no, yo no voy en Marte porque es que yo no sé hablar. ¿Qué va? Yo no puedo hablar, yo no puedo compartir el evangelio. Pero hay veces que solamente con su compañía ya usted está sirviendo al Señor y está haciendo mucho para el Señor. Solamente con serle de compañía a los que sí pueden hablar. ¿Okay? Y eso nos está enseñando este versículo 5. Ahora, el versículo 6, hermano, es uno de los versículos profundos, muy interesantes que hay en esta porción de Hechos. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos. Eso no nos debe de sorprender, porque era una costumbre de los judíos no aceptar que Jesucristo sea el Mesías, no aceptar su persona y su ministerio, y su misión, perdón. Eso no nos debe de sorprender. Inclusive blasfemaban. ¿Okay? Pablo era un asesino de creyentes. Esa era la actitud celosa del judío. Pero una de las frases que me llama la atención es que Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. El sacudir la ropa es un acto similar a sacudirse el polvo de los pies, que lo hemos tratado en otras ocasiones en la clase de escuela dominical, que es una acción, símbolo de romper relaciones. ¿Okay? Yo rompo relaciones, como diciendo, yo saldo mi responsabilidad. Nosotros pudiéramos decir en ese momento, en el juego de voleibol, la pelota está en tu lado. Exactamente, está en tu cancha. Ahora tú tienes la pelota, ya yo la tiré. O sea, es el hecho ese de sacudir la ropa. Era prácticamente igual que sacudir el polvo de los pies. Exacto. Ahora, podemos ver a Pablo aquí, que pensemos un momento cómo él era antes de Cristo. Cómo su celo lo llevó a perseguir a los cristianos. ¿Okay? Porque Pablo era una persona de mucho ímpetu, ¿okay? En su temperamento, un temperamento fuerte. Él reacciona de buena a primera ante todo aquello, se sacude la ropa y les dice, ¿sabe qué? Yo estoy limpio, me voy a los gentiles. Eso fue una frase como dice, de ir, no podríamos decir de enojo, de salir en ese momento que le salió, porque no es menos cierto que Pablo sintió siempre aquel amor por su pueblo. La carta de los mismos romanos lo enseña y lo muestra, como él decía, no, yo quisiera ser anatema, yo quisiera mismo ser un condenado por tal de que mi nación sea salva. Él no dejó de sentir amor y celo y de predicarle a los judíos, él no dejó de hacerlo. Claro que él llegó a ser reconocido como el apóstol a los gentiles, pero esa frase de decir, me voy a los gentiles, los judíos, ¿okay?
no fue una frase en ese momento de cólera y de reacción ante todo aquello que él estaba recibiendo. Sí, pastor, yo me pongo desde el otro lado a mirar que uno, como humano, si uno llega a un sitio donde se está maldiciendo, mire, pastor, es horrible, no lo puede Sí, una entrar reacción aquí. tremenda. El rechazo natural de uno es no entrar. Ujú. Así que cuando él vio eso, donde él estaba predicando Sí. de la bondad, del amor de Dios, de la paz, Ujú. y encontrar que mira, yo me voy corriendo de aquí, Sí. yo les digo lo que tenía que decirles. Antes de darle la palabra a nuestro hermano Francisco, pero yo lo que quiero que recalcar de esto que estamos enseñando, que no por el hecho de esta frase ya se puede decir que Pablo cortó con el pueblo judío y nada más que se dedicó al ministerio gentil. Él fue el apóstol a los gentiles, fue el que Dios usó grandemente para sacar el evangelio de las paredes de Judea y de Jerusalén. Pero él siguió amando a su pueblo, él siguió predicándole a su pueblo, él siguió ministrando a su pueblo. Eso fue simplemente una frase del momento, hermano. Sí, yo una pregunta. Esta frase de Pablo, como dice la hermana, ¿es humana o esto está mandado a decir por Dios, está inspirado en la palabra de Dios? ¿Es frase humana o es la voluntad de Dios que dijera eso? No, hermano, la palabra del Señor está también, a pesar de que es revelación de Dios, está registrando también la característica de estos autores. O sea, y está mostrando la parte humana de estos autores también. O sea que, aunque vivimos se le llama la dispensación de los gentiles, todavía, hermano, aún en este mismo momento hay judíos convirtiéndose al cristianismo. No podemos olvidar que al principio de la iglesia eran miles. Estamos hablando de casi más de 10,000 personas. Yo sé que había muchos judíos griegos, pero mucha cantidad de ellos eran judíos y jefes de sinagoga que se convirtieron. O sea que el trabajo de Dios con su pueblo es inmenso. Pero al compararlo en porcentaje a lo que está sucediendo hoy, el gentil está más abierto que el pueblo judío. ¿Okay? Pero es una frase, yo digo, del momento. ¿Okay, hermano? Esto más parece indicar contra este grupo de personas en esa sinagoga, porque en las cartas después que se escribe a los Corintios, él seguía yendo a la sinagoga. Uh-huh. Así que no es solamente, no es con el pueblo judío, Uh-huh. sino más con este grupo específico. En ese momento, Porque era un grupo de gente que simplemente resistía tanto que Pablo ya se amplió. sí, llevaba semanas persuadiendo. Llegó un momento en que ellos ya se le afrentaron hasta con blasfemia. Es como cuando uno está con la familia, uno le dice a una persona, un pariente, un primo, hermano, lo que sea, le habla del Señor, llega al punto que uno no le dice más, simplemente el testimonio de uno es lo que el Señor puede usar. Exacto. Pero también uno responde según el temperamento de las personas. Y no podemos menospreciar que el temperamento de Pablo era fuerte. Él era una persona de un fuerte temperamento. Okay, bueno, pero con la frase que yo quiero mostrarles aquí, que nos tiene una tremenda enseñanza, es esa que dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Okay? Esa es una de las frases profundas de lo que él está diciendo aquí. Porque con esta frase Pablo les decía que él salvaba su responsabilidad al predicarles a Cristo. Ellos ahora eran responsables por resistir la gracia y por tanto tendrían que dar cuentas a Dios. Lo que me lleva a mí a la doctrina de la gracia irresistible. ¿Okay? Lo que muchos no se dan cuenta, que la gracia de Dios se puede resistir, se resiste, pero lo resisten aquellos que no están escogidos. ¿Entienden la idea? Ahí también cuando Pablo se sacude, se ve la parte humana también, pero acuérdense cuando Pablo fue llamado como instrumento escogido por Dios para cumplir una tarea.
Entonces Pablo en ese tiempo dice, yo soy libre ya de ustedes, porque la responsabilidad que me dio el Señor de predicarle el evangelio a ustedes, ya yo me sacudo de ustedes, yo no soy responsable por, dice, sea la sangre de ustedes sobre su cabeza. Okay. Pero la sangre sobre su cabeza es ahora la responsabilidad de aquellos recipientes. ¿Okay? Y eso es lo que yo le digo, que la gracia de Dios es irresistible en los escogidos, resistible para aquellos que no son escogidos o elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que es lo que nosotros no podemos olvidar, que si el hombre tiene una responsabilidad ante Dios, y los que resisten la gracia, resistir la gracia aquí es, lo que Pablo les estaba dando a ellos era el regalo de salvación, de vida eterna, a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué hacían esta gente con este regalo? Estaban rechazando. Entonces es un resistir a la dádiva del regalo. Se le está dando un regalo a esa gente. Pero cuando decimos que la gracia es irresistible, es que Dios capacita a la persona ya desde antemano para poder recibir esta gracia y que esta gracia sea irresistible para ellos. Quiere decir que cuando Dios toca a un ser humano en el tiempo que Él lo toque, que toca su corazón, que le da vida estando muerto en delitos y pecados, que le da vida, y entonces lo trae a Cristo, esa persona cuando se le presenta el regalo, la recibe. La recibe ¿por qué? Porque ha sido tocado por Dios. O sea que lo primero, la iniciativa está en Dios. Dios obra su iniciativa en el escogido y en su tiempo, cuando se le presenta la gracia, la recibe. Pero en aquellos que Dios no obra, no está obrando en ellos de acuerdo a su voluntad, están muertos en delitos y pecados, no importa cómo usted le adorne esa gracia, no la van a recibir. Pero no la van a recibir porque no hubo un toque inicial de parte de Dios. Quiere decir, la gracia es irresistible en los escogidos, pero la gracia es resistible en aquellos que no son escogidos por el Señor. Y eso es lo que implica ahí, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Ustedes son responsables ahora. Ya yo cumplí con mi responsabilidad de darles la gracia. Pablo está haciendo esto, está diciendo esto, obviamente, en su forma humana. No para nada involucrando la soberanía de Dios sobre aquellos oyentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver después los resultados de que en efectivo sí hubieron entre ellos gente que se convirtió. O sea, a pesar de que él les dice esta frase, Dios estaba obrando en aquella sinagoga porque de ahí mismo resultaron convertidos. ¿Ok? ¿Eloida? Sí, tenemos también que tener presente que Pablo, en su experiencia como cristiano y a la hora de aconsejarnos, nos hace mucho hincapié en lo que es los frutos del Espíritu y las cosas de la carne. Y recuérdense que él de muchas maneras a veces decía, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer es lo que hago. Yo me imagino que es refiriéndose a ese carácter explosivo que él tenía de momento. Que sabía que así no le agradaba a Dios, pero éramos personas humanas. Ok, volviendo al tema de lo que es su sangre caiga sobre vuestra propia cabeza. Por lo menos nosotros creemos en la soberanía de Dios, en la salvación de las almas, que se salvan aquellos que el Padre le da a Cristo, que es inevitable que esos que el Padre le da a Cristo vengan al conocimiento de Cristo. ¿Ok? La razón, dice Romanos 9:19, ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, queremos decir que aquel escogido inevitablemente viene a la fe en Cristo por la obra inicial que hace Dios en la vida de los corazones. ¿Por qué? Porque si el hombre está muerto, no tiene vida para responder a la voz del Espíritu Santo, llamándolo al arrepentimiento y la fe. Entonces, de entender que primero el Espíritu Santo da vida, lo cual nosotros le llamamos la regeneración, y entonces
regenerado, vivo, si responsablemente viene, se arrepiente y cree en el Evangelio. Pero algo que es completamente imposible de hacer si la persona está en un estado de muerte. ¿Okay? Quiere decir que al ser elegidos, eso nos hace recipientes del Espíritu Santo. Una vez el Espíritu Santo regenera, venimos a ser creyentes en Cristo. Esa enseñanza la podemos notar en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ustedes saben que le dice que primero era necesario nacer para luego ver, ¿verdad? O sea, si pudiéramos generalizar el diálogo entre Jesús y Nicodemo, él le dice, no, tú no puedes ni tan siquiera ver el reino de los cielos si antes tú no has nacido. Porque no es que tú veas el reino y que porque lo veas, entonces naces. No. Tú no puedes ver, no solamente entrar, no puedes ver el reino de los cielos si tú antes no eres nacido. Y hablando del nacimiento, ¿quién se puede dar vida a sí mismo? Piensa en el nacimiento biológico. ¿Quién se dio vida a sí mismo? ¿Quién dijo, ok, yo voy a decidir nacer? Eso no es un acto del hombre, eso es un acto soberano de Dios. ¿Okay? Es un acto soberano de Dios, donde Dios es el creador de esa persona. ¿Okay? Ahora, lo mismo, en el mismo sentido, llévalo al ámbito espiritual. Llévelo al ámbito, el mismo concepto, llévelo al ámbito espiritual. Usted murió. El muerto lo que necesita es vida. Esa vida tampoco se la puede dar el muerto. Ningún muerto puede decir, ok, yo decido vivir. No, primero se le tiene que dar vida. Entonces, lo que ocurre es que todo lo que nosotros hacemos responsablemente, ¿okay? Ejerciendo nuestra voluntad, no es que estemos quitando la voluntad del ser humano, todo lo que hacemos responsablemente, ejerciendo nuestra voluntad, es posible por tener vida. Esa es la diferencia, ¿entiende? Es posible porque uno tiene vida. Y entonces por eso es que ese regalo de Dios es irresistible en aquel que ya Dios le da vida, pero es resistible en los que no tienen vida. Y eso lo podemos comprobar nosotros, hermanos, en nuestra relación con nuestros seres queridos, o en aquellos que estamos precisamente insistiéndoles con el Evangelio, que podemos notar que no importa cómo usted se lo ponga, no importa cómo usted se lo ponga, hay un rechazo natural que es donde se muestra la muerte espiritual. En estos días tuvimos la oportunidad de despedir a unos amigos de la familia, precisamente amigos de mi hija, su mamá y sus dos niñas, y son personas que no tienen a Cristo. Y yo decía, yo tengo que aprovechar la oportunidad de hablarles antes de que ellos se fueran. Y Dios me dio esa oportunidad. Estábamos sentados comiendo. Yo digo, bueno, mi consejo para ustedes es que al lugar donde ustedes vayan, ustedes busquen una iglesia, ustedes conozcan. Y ahí le empecé a hablar. Y el hermano se le vio el rostro de disgusto. Hasta ese momento toda la conversación era muy amena, estaba todo muy bien, pero se vio aquel cambio radical inmediatamente cuando se les menciona la palabra Dios, que es como si le estuvieran mencionando lo peor. Lo peor, se vio, por respeto yo creo que no me mandaron a callar, pero se hicieron así, mira. Y es un rechazo total. Aún así, yo insistí en el momento de irse, le dije, vamos a orar por su viaje. Y una de las muchachitas estaba que no sabía, no estaba con... Y la mamá le dice, vamos a orar. Y no sabía qué era orar. La chiquita, no sabía qué era orar. Lo que yo le estoy tratando de decir es que el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido tocado por Dios, nosotros mismos somos evidencia de esto que yo les estoy hablando. En lo que pasó con nuestras vidas
y en lo que estamos experimentando con otras personas. Entonces Pablo sí les dice aquí que ellos ahora eran responsables. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eran responsables de darle cuentas a Dios por su pecado. Sí, pero ahora se añadían uno más, que es el pecado de rechazar a Cristo. Porque con claridad Él se los dijo. Entonces por eso es que ellos resistían la gracia. ¿Okay? Aunque no pudieran ellos mismos recibir aquello responsablemente, tenían que darle cuenta a Dios por sus pecados y ahora tenían que darle cuenta a Dios por aquello que ellos rechazaban. Resistir la gracia es rechazar el regalo de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso era importante aclarar lo que es ese punto sobre esa frase que se encuentra ahí en como sacudiéndose los vestidos, dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. La doctrina de la soberanía de Dios, repito, no quita la responsabilidad del ser humano, no la quita en ningún momento. Y eso es una de las cosas que yo sé que es tema difícil y profundo de entender para nuestras mentes finitas con relación a los misterios de Dios, pero lo hemos estudiado ya en otras ocasiones y aquí se pone en manifiesto esta verdad acerca de la doctrina de la gracia irresistible. Ahora dice el versículo 7, saliendo de allí, hablando de la sinagoga, no de la ciudad, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Vivía muy cerca de la sinagoga y fue a casa de este hombre llamado Justo, que era, dice, temeroso de Dios, ¿no? Sabemos mucho acerca de Justo, pero sí por sus nombres. Había una costumbre de que la persona reconocía por lo menos hasta 3 nombres en aquella cultura. Y Justo era un sobrenombre para José y también para Tito. Fíjense para que ustedes vean, Justo, José, Tito eran sobrenombres, era común entre los romanos. Y muchos dicen que el mismo Gallo de dichos lugares también llevaba 3 nombres, así que eso era una costumbre de aquel entonces. Ahora el 8, o sea, el hecho fue, Pablo sale de la sinagoga y va a casa de Justo, y ahí se queda allí con él, dice el 8, y Crispo, aquí tenemos otro nombre, que significa a freír se ha dicho. ¿A freír se ha dicho? Sí, a freír se ha dicho. Crispo. Entre Crispo y Crisco. No, eso no. Pensaba que ustedes me lo iban a creer. No. El hecho que dice aquí, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Vieron eso? Qué glorioso. Dice, el principal de aquella sinagoga. O sea que hasta ahora podemos ver a Pablo ahí persistiendo, persuadiéndoles de Cristo, no viendo muchos resultados, al contrario, llegar hasta el extremo de su paciencia, le colmaron la paciencia para él llegar a decir, ¿sabe qué? Allá ustedes, me voy a los gentiles. Sin embargo, el principal de la sinagoga dice que se convirtió él y toda su casa. O sea que es glorioso lo que Dios hace en la vida de las personas, pero de nuevo muestra la soberanía de Dios sobre las almas. Y dice que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué bonito ver los resultados del Evangelio, ver a estas personas involucradas en sus vidas, practicando inmoralidades, quizás vicios, influenciados por todo el ambiente de aquella ciudad. Sin embargo, viene el conocimiento de Cristo y es el que los transforma, es el que los cambia.
Y eso es el glorioso resultado del Evangelio, no solamente en ti, pero también en tu casa. ¿Ok? Loida, ¿qué tú querías decir? Yo me acuerdo que al principio yo tenía una controversia con Jaime todos los domingos para venir a la iglesia. Eso era tremendo. Y ya me cansé de la sola de Pablo. Y cogí y me dije un día y le dije, ¿tú sabes qué? Yo te quise dar de mí lo mejor y enseñarte lo mejor y todo porque te quiero. Pero ojalá que en este momento te mueras y te vayas para el infierno y veas que de verdad hay un infierno, un diablo y una condenación. Y me diré. Y entonces fue el domingo que se apareció bien la famosa bicicleta que le cayó a la Y ya después que ese domingo vino la bicicleta y fue el bicicleta y le cayó el aguacero, a partir del otro domingo le estaba listo primero que yo. Pero no, y le dije, ¿sabes qué? Ojalá te tu casa en el infierno. Eso es lo que quiero ahora. Ajá. Yo me pongo a pensar que con Sí, Pablo, vamos a escuchar a Vicky. Ajá. que hay una diferencia entre estar predicando a la gente de la calle, como en el caso de sus amigos que acaba de comentar, que son personas que no van a una iglesia, Ujú. en el caso de Loida, que tampoco iba a una iglesia, en el caso de Pablo está predicando en la sinagoga, o sea, no está predicando en la calle, sino gente religiosa, celosos de Dios, Ujú. o sea, celosos con su religión, con sus leyes, digámoslo así. Entonces, más o menos yo pienso también lo mismo como lo que pasa ahora, que hay mucha gente que viene, no mirando a la gente afuera, sino de nosotros mismos de la iglesia, que hay muchos que se creen conformes porque vienen a la iglesia, creen en Dios, pero no han aceptado a Cristo como Señor. Mucho, y hay muchos así. Y Y hay muchos así, muchos así. Pero hay que seguir, como dice, insistiendo, predicándole el Evangelio de Cristo, porque los resultados Dios los va a dar. ¿Ok? Dice que el mismo Pablo los bautizó, 1 Corintios 1:14. Si vemos esos versículos, 1 Corintios 1:14. Usualmente Pablo no solía bautizar, pero 1 Corintios 1:14, estos fueron unos de los que sí él bautizó como creyente. Y ya entendemos aquí cuando se refiere a Gayo, puede ser Justo o Tito, recordando eso de que se le daban a veces hasta a la persona 3 nombres. ¿Quién lo lee? Doy gracias a Dios de que a ninguno de nosotros quedó bautizado, sino a Cristo y a Gayo. Okay, estos son los personajes estos que él está mencionando aquí en Hechos capítulo 18. ¿Okay? La conversión de un líder sirvió para que otros también creyeran. O sea que vemos cómo, ya para terminar, la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Otro ejemplo de lo que tenemos de la gracia resistible e irresistible, que dice Isaías 55. Nosotros hemos mencionado mucho este versículo 10 y 12, que Dios hace con su palabra, ¿qué? Lo que Él quiera hacer. Lo que Él quiera hacer va a hacer con su palabra. Quiere decir que cuando Él quiere resultados positivos, lo va a hacer. Y esto es un ejemplo de eso. Muchos corintios escucharon el Evangelio, se convertían y se bautizaban dando testimonio público de su fe. Que vamos a dejarlo hasta ahí para seguir la semana que viene con el resto de los versículos. Pero algún comentario o alguna pregunta acerca del trabajo de Pablo en Corintio, hermana. Tengo una pregunta. Si tú le has hablado a predicar a una persona y lo has hablado varias veces, de la misma manera que le ¿hasta qué punto tú dices ya? Nosotros, Como dijo Pablo. sí, nosotros no tenemos que, yo siempre he dicho que ninguno de nosotros debe dar por hecho ni la salvación ni la condenación de ningún ser humano. Hay sus límites donde tú puedes ver que la persona en ese momento no está. Yo diría que la misma persona es la que te pone el freno. No lo pongas tú, sino la persona. Llega un momento, como les hablé anteriormente, no es echarle tanta agua a una planta que le pudras las raíces, la ahogues. Pero la misma persona te pone ya el pare. Y cuando la misma persona te pone el pare, entonces tú lo respetas. Hasta ahí. Ese fue el pare que no te pusiste tú, ya dando en tu mente a entender que esa persona no es
creyente, porque eso es lo incorrecto, pero te lo pone la misma persona. Te lo pone la misma persona, tú lo respetas, precisamente creyendo que como Dios es soberano sobre esa vida, cuando el Señor la vaya a tocar y tenga un tiempo para su salvación, de alguna manera puede ser que no seas tú, puede ser que sea otro medio, Él va a venir al conocimiento de Cristo Jesús. Y casi siempre encontramos esas personas mismas que ponen los pares después buscando. O sea que tú lo que estás haciendo es sembrando la semilla. Un ejemplo, mi hermano. Uh-huh.